Muy buenas a todos, hoy les hablaré de la evapotranspiración. Pero antes, debemos hablar de la evaporación. Se sabe que todo tipo de agua que se encuentra en la superficie terrestre está expuesta a la evaporación. Pero, ¿qué es la evaporación? Hablemos primero de las moléculas de agua, las cuales al estar en un estado líquido tienen una cierta temperatura, lo que se traduce en que las moléculas se mueven a cierta velocidad y ocupan un cierto espacio para moverse libremente, y se mantienen ligadas las moléculas unas a otras. Pero cuando aumenta la temperatura debido a la radiación solar, también aumenta la velocidad con la que se mueven las moléculas, necesitando más espacio para seguirse moviendo libremente, y por ende, las moléculas necesitan de más espacio y ya no soportan estar ligadas entre sí. A esa agitación de moléculas se le conoce como evaporación. El espacio arriba del agua se va humedeciendo cada vez más y si hay la cantidad suficiente de agua se va a condensar y regresar a la superficie por acción de la gravedad. Estamos hablando de una lucha entre las moléculas que ascienden y las que descienden. Si son más las que suben se considera evaporación, pero si son más las que bajan se considera condensación. Como ya se dijo antes, si aumenta la temperatura, se produce la evaporación, pues el calor absorbido por unidad de masa de agua se le denomina calor latente de evaporación. Por eso, este fenómeno es más débil cuando menor es la agitación de moléculas y viceversa. El medio que admite el vapor de agua es muy importante en cuanto a su capacidad, lo cual se conoce como poder evaporante de la atmósfera. Ahora pasemos a explicar la transpiración, el cual es un proceso físico-biológico por el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso, como en la evaporación, solo que este proceso se debe al propio metabolismo de las plantas y el agua también es transferida hacia la atmósfera. Como podemos ver, se trata del mismo proceso de la evaporación con la diferencia que el vapor asciende desde la superficie del agua y en este caso desde la superficie de las hojas. Pero, ¿cómo logran esto las hojas? Es porque están compuestas por finas capas de células, lo que se llama mesodermo, y poseen una delgada epidermis, la cual es de tan solo una célula de espesor, y posee numerosas estomas, las cuales a grandes rasgos son los poros de las hojas. No todas las plantas tienen el mismo número de estomas por unidad de superficie, ya que la distribución por sus hojas varía entre las distintas especies y las condiciones ambientales. Algunos hechos interesantes acerca de los estomas son que se abren con la presencia de luz y se cierran con la oscuridad o marchitez. La temperatura afecta qué tan rápido se abren. Cuando están completamente abiertos, la tasa de transpiración y la evaporación son afectadas por los mismos factores, y cuando están cerrados, ejercen una suave regulación. Ahora ya estamos listos para pasar a la evapotranspiración. No es más que la combinación de estos dos anteriores fenómenos, evaporación y transpiración. Hablando brevemente del cálculo de la evapotranspiración, no es conveniente realizar medidas por separado de evaporación y transpiración. Por eso se simplifica y se introduce el concepto de pérdida conjunta de un sistema determinado para definir a la evapotranspiración. Y en 1948, de la mano de Thornthwaite, se introduce el concepto de la evapotranspiración potencial y se designa a la altura del agua que sería efectivamente evaporada si los recursos de agua movilizables en la cuenca fueran en cada instante por lo menos iguales a los que pueden ser transformados en vapor por el juego de los factores hidrometeorológicos y la vegetación. Y para calcular se usa la siguiente fórmula. E se calcula con donde Tm es la temperatura promedio de cada mes del año, I es la sumatoria del índice de calor mensual, donde el calor mensual se calcula con la siguiente fórmula. Tmn es también la temperatura promedio de cada mes. IA es el parámetro de ajuste, el cual se calcula en función del índice de calor mensual con la siguiente fórmula. L se calcula con la siguiente fórmula. NDI se calcula con esta fórmula, donde ND es el número de días de cada mes del año, y NI con esta fórmula, donde N se obtiene con tabla según latitudes.